Hoy he recibido un video acerca de las cuestiones neurobiológicas del presidente Álvaro Uribe Vélez y se hizo una cantidad de cosas. Y también haciendo estudios y cosas nos encontramos con que realmente se ha llegado a la mano de la humanidad un libro que demuestra cómo practicaba la Virgen María lo que se conoció en la antigüedad como brujería y cosas, que era lo que determinaban los milagros para sanar, para etcétera, etcétera. Como los famosos pañales de nuestro Señor Jesucristo, que quien lo tocaba se sanaba, o sus materias fecales. Y entonces de eso yo hablé una vez. Pero ahora me acontece que quiero en mi diario. Sí, siéntese, querido alumno, siéntese, los que quieran escuchar la clase. Resulta que hoy es el lunes 20, 23 y he recibido estos videos. Pero también quiero como descansar en diciembre y no escribir en mi diario lo que pasa en diciembre para tomármelo de vacaciones. Video y hacer mi diario y descansar en diciembre. En diciembre, no escribir. Cuando yo veo que ya hay hasta una Biblia de la Virgen María, que escrita en lengua coto y escrita en lenguas antiguas, y que practicaba ciertas cosas que eran las que practicaban los que sanaban, curaban y todas esas cosas, le llamaban brujos. Y que en esa Biblia encontrada y que se habla exclusivamente de María, tanto a sus prácticas y todas sus cuestiones. Pero a mí no me llama a creer todo lo que se me diga así nada más, pero las pruebas que existan, y no estamos más que la mentalidad de una época tan antiquísima y antigua, donde muchas veces conseguir un oasis en un desierto era una gran fortuna. Ya hoy en día a los brujos no le hacen filas y siguen viendo las mismas traiciones, las mismas cuestiones, los mismos adulterios, la misma gente de baja autoestima, la psicopatía, la psicopatología, la neurosis. Y así me llegó un video del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que incluso publiqué en Facebook, pero yo también analizo al narrador. El narrador tiene una cantidad de videos y yo encuentro en él algo que se llama en psicología fijismo psíquico. Investigaciones arduas y verdaderas en un porcentaje grande, y donde hablan grandes neurocientíficos. Sabemos que la neurociencia es una ciencia moderna, donde hay grandes autores como Robbins y muchos más que se interesan por estas cuestiones, y que es la ciencia del momento en estas líderes de la neuropsicología y psiquiatría y neurobiología. Yo veo sí fijismo, y por eso yo en mi video lo varío, porque el fijismo también es una desviación mental. Cuando tomamos un objeto o algo único y exclusivamente y no damos amplitud al cerebro a otras observaciones, sino única y exclusivamente algo. Por ejemplo, usted se le mete en su cabeza que su mujer lo traiciona, y aunque usted no la haya visto, y sencillamente porque dicen, porque no dijeron, y usted se mismo se le queda y puede levantar la machete, sencillamente porque esa idea fija en su mente no se le sale. Pero cuando yo veo, por ejemplo, que existen grandes autores, como el que le hablé de ese venezolano que creó el realismo mágico, o fue uno de los primeros antes de Gabriel García Márquez, llamado Usias Petri, y me está llevando a unos análisis actuales que se conocen como de dónde viene y el por qué y cómo y qué es el neoliberalismo, que era la clase que les voy a dar hoy. Pero para yo responder esto, tengo que decirle que entre los grandes colombianos hay un hombre, que es el hombre que ha tenido permiso y es aplaudido en la Venezuela revolucionaria actual, llamado el fundador de la Universidad Simón Bolívar,
creador de la revista Indoamericana y Desarrollo Iberoamericano llamado José Consuegra Higgins, y que cuando él afirma que hay claridad en los artículos 13 cuando hace saber que en el espacio geográfico venezolano no se podrán establecer bases militares extranjeras. Y cuando también al doctor Parra Luzardo se le informó en lo relacionado con el Banco Central y con las experiencias colombianas no habían sido satisfactorias en manejo autónomo. Había muchas responsabilidades de la banca central en la política monetaria y la emisión del dinero. Son máximas y no pueden quedar en manos de juntas autónomas. El Banco Central debe tener el carácter de nacionalizado y se manejará y orientará y ha de reposar en el Estado, como lo dicen los artículos 318, donde se instruye que el Banco Central debe ser las personas jurídicas de derecho público con autonomía para la formación y el ejercicio de las políticas de su competencia. Por lo tanto, se registra que la educación, la salud y todas las cuestiones que son apoyadas por las academias de Historia y Ciencias Económicas de la Sociedad Bolivariana de Venezuela determinan que lucharán por la apertura y apoyo de las universidades públicas y la salud pública, y siempre defenderán estas cuestiones, como lo pensó hace mucho tiempo el ejemplo histórico de un Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de sus antepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana, con el fin supremo de refundar la república para establecer una sociedad democrática en un estado de justicia federal, o que ya sabemos que la democracia también puede ser la dictadura del pueblo. Cuando él elija a su presidente, en un estado de justicia federal y descentralizado que consolide los valores de la libertad y asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la educación, a la justicia social y promueva consolidadamente la integración latinoamericana y se promulga la nueva constitución, cosa que fue cercenada de tajo por el neoliberalismo industrial y comercial habido y dominado desde un monopolio imperial, con los famosos bloqueos, y es lo que tienen hambre a esos países y los tiene que no. Yo creo que ya están por levantar ese bloqueo en varias partes, en Cuba y en Venezuela, pero que la gente neófita y la ignorante se lo atribuye siempre a un presidente por culpa del presidente, pero no saben que los hilos de la política, la geopolítica internacional y la psicología y psicopatología y neurología la tienen los que gobiernan, y esos son los que le importa un pepino matar de hambre a un pueblo entero. Por lo tanto, no quiero tocar hoy el tema de Israel-Palestina para poder estudiar esta cuestión del neoliberalismo y decirle que hay hombres grandes que sí que han logrado y han sido expulsados de nuestra tierra colombiana por escribir cuestiones sobre las cuestiones sagradas. Por ejemplo, José María Vargas Vila, cuando escribe el libro María Magdalena, donde Jesús es la esposa, el esposo, y María Magdalena la esposa de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia lo cercenó. Pero ahora se han encontrado libros donde María posiblemente hay un 90% de prácticas de hechicería y brujería, y cosa que era lo que se entendía como hacedoras de milagro en el pasado. Por lo tanto, José María Vargas Vila llega un momento en que besa y María Magdalena pone su cabeza entre las piernas del Señor Jesús, y charlan y duran en el monte Getsemaní orando muchas horas hasta entrada la noche. Y eso los jesuitas lo tomaron como un atentado contra lo sacro. Pero resulta que el descubrimiento de América tiene que ver con un hombre que hacía traer a los niños del sur, le sacaban la sangre y él se la tomaba para poder combatir la enfermedad que padecía, que tenía que tomar sangre fresca, y era el famoso Borgia, que yo le hablé una vez cuando la historia de los Borgia. Y este hombre, algo así como Rodrigo, y que luego aparece un Urbano VI, que viene siendo la misma cuestión de los Borgia, porque hubieron muchos hijos. Este hombre era español y era quien realmente apoyó y patrocinó a la reina Isabel de España para las masacres que hubieron en América, y que luego metieron sus manos los otros papas que siguieron, y más adelante, para así descubrir
que esos no eran unos animales, sino unos seres humanos como nosotros, porque tenían ojos, orejas y todas las demás. Fíjense cómo va el mundo. Y sin embargo hay el neófito que habla y dicen cosas, pero todo eso se ha visto en este mundo. Por eso me pregunto a dónde vamos y qué más hay por descubrir. Resulta pues que el diario mío, voy a dejarlo quieto un rato y no voy a escribir nada en diciembre. No me esperen escribiendo en diciembre. Y decirle que anoche pasé una noche agradable donde un amigo que me invitó a escuchar una palabra que venía un predicador nuevo, y lo quise apoyar porque la iglesita está comenzando. Y luego acudí a mi iglesia de Fátima, donde de niño crecí, le llevaba flores a Fátima, y escuché y visité, y prácticamente cuando hubo el momento de la paz me fui a la silla y visité a una maestra, y le di mi mano y le di el saludo de la paz. Creo que se llama María Ventura, algo así, le dicen Venturita, se llama María Madrid, algo así. Y así pasé mi día ya el sábado y el domingo. Por lo tanto, podemos decir que el neoliberalismo no es más que cuando nosotros hacemos y hablamos de la gente de paz. Pensamos que estos años de violencia y descomposición social serán recordados en el mañana como una etapa oscura de la historia de Colombia. Y no es para menos, porque hay aquí a la orden del día muchos crímenes en todas sus variantes. Por ejemplo, campesinos masacrados, jóvenes que reciben ajusticiamiento en las barriadas humildes, niños víctimas de atropellos y del plomo, guerras intestinas que siembran terror y muerte, en fin, toda la gama del desprecio por la vida humana y la convivencia. En todas estas cuestiones hay psicopatía. Y aquí entra la neurobiología, y por eso hay que saber a quiénes elegimos. Y por eso nosotros y Colombia no pudo elegir a un vicario impúdico, parrandero, dicharachero y con poca habla y poca presencia diplomática, pero que iba a ser un títere en manos de otros geniales. Y el pueblo se fue por el lado de un hombre intelectual, un hombre estudiado, un hombre escritor y hombre claro y de lucha y de férrea resistencia, y que ha sido combatido por precisamente los neuropsicópatas o neurobiólogos investigados acerca de estas personalidades y sus seguidores. Por lo tanto, tenemos que han visto muchos niños víctimas de atropello y del plomo, guerras intestinas que siembran terror y muerte, en fin, toda la gama del desprecio por la vida humana y la convivencia. Y aquí entran también los grupos levantados en armas, que viven una resistencia de tantos años, pero que también han caído sus alas en delitos. E incluso en las calles se dice, pero ¿por qué la FARC a veces secuestra a personas que son civiles? ¿Por qué no secuestran a esos grandes emporios económicos aquí? Por ejemplo, ¿por qué no secuestran y bombardean o se enfrentan a plomo con los escoltas, por ejemplo, de Alechar, con los escoltas de Uribe, con los escoltas del otro, y toda esa gente grande que tiene escolta y carro blindado, para ir a secuestrar a una persona civil o acabar con una persona civil que por motivo pertenece a la cultura, a la ley, a la cuestión? Aparte de los errores individuales, que muchos abogados son torcidos y se meten en vaca loca y bueno, tantas cosas. Pero yo como pensador y como escritor analizo esta cuestión en una forma neutral y dando mis clases para que usted se vaya situando también. Por lo tanto, me quito de encima todo fijismo y estoy en mi estudio y mi enseñanza, que en forma natural, porque he sido mi propio maestro y mi propio estudiante, y no hay universidad que me enseñe, porque nunca tuve acceso, solamente los libros. Por lo tanto, podemos decir que hay guerras intestinas de atropellos y de plomo que siembran terror y muerte. Toda esa gama del desprecio por la vida humana y la convivencia. Pero al lado de esa realidad que conturba a los grandes economistas, y que los economistas sopesan la trascendencia negativa
también en circunstancias agravantes del delito que se lleva a cabo a través de la estrategia neoliberal. La partícula neo muchas veces significa nuevo liberalismo, por ejemplo, porque ustedes saben que el liberalismo pasó por etapas de una revolucionaria burguesía francesa, pasó luego a la burguesía industrial, después de la comercial, y así ha llegado hasta convertirse en una burguesía imperial, y esa burguesía imperial domina a la grande oligarquía o la grande aristocracia que se derivaron de ese ayer, donde una España envidia a unos indios que viven en paz y tienen su propia religión y su propio Dios, y que los masacran al principio y luego los someten y les roban y los saquean, y así nacieron esas élites que nos estuvieron dominando hasta hace poco, hasta que llega un libertador que ve su clase social en peligro también y lucha, y hoy en día se lucha a través de nuevas constituciones como la República Bolivariana de Venezuela, la Constitución 1991, y así por el estilo vamos evolucionando, y por eso me pregunto qué nos espera, qué más hay que descubrir. Aunque aquel hombre haya dicho que no hay nada nuevo bajo el sol, pero sin embargo al ver nada nuevo bajo el sol nos nace la pregunta si quién era entonces ese Lamé, antiguo hijo de Not y padre de Noé, y quién entonces es el Lamé que aparece nuevamente miles y miles y miles y casi un cuarta parte o quinta parte de 1.000.000, después apareciendo con el nombre de Salomón, y que sin embargo los libros escritos también se atribuyen muchas veces a Lamed y a un Salomón. Por lo tanto, hay ciertas confusiones en eso, pero quiero decirle que igual que en la época actual hay muchos Robinson, e incluso con el mismo apellido, hay mucho José, hay mucho Ruperto, hay mucho Fermines, etcétera, etcétera, y que en aquellas épocas también había mucho Jesús, muchas Marías, muchos, no solamente nada más las que aparecen en unos cuadritos o un par de párrafos o un nombre en un libro que han tomado como la verdad absoluta, y que ya sabemos que es fácil ser chacharachero hablando y leyendo cosas de otros y de otras culturas que no nos constan. Por lo tanto, se siguen investigando cosas y aparece ahora a la luz nuevos descubrimientos arqueológicos, antropológicos, y se encuentran libros y escritos donde en lengua se acota en Egipto, donde María practicaba brujería y a eso le llamaban milagros, porque tenía una cuestión mágica, una cuestión que era distinta y se atribuían a cosas sobrenaturales. Por lo tanto, no quiero ahondar en esto porque son otras investigaciones, pero sí decirle que hombres grandes como Higgins, el fundador de la Universidad Simón Bolívar, escribe el prólogo, la introducción de la Constitución Política de la República de Venezuela, y que él es el autor de Desarrollo Indoamericano, que son cartas magnas de los textos completos de muchas repúblicas bolivarianas, como son las constituciones y el preámbulo de la Constitución venezolana que nos llega y que yo tengo en mis manos porque aparece junto con la Constitución de Colombia. Aquí la tienen y aquí está la nuestra, que son las últimas ponencias en constituciones hasta que se haga una nueva ajustada como vestido y como timón de conducción de la gran nave llamada República o país colombiano o constitución de cualquier país, que viene siendo la carta magna o el timón de llevar a aquella sociedad y las leyes. Continuaremos en la próxima.